¿Alguna vez te has parado a pensar que si pudieras dominar tu mente, podrías transformar tu vida? Imagina por un momento que la clave para la paz, el control emocional y la verdadera libertad interior está justo frente a ti. Solo necesitas encontrar el camino dentro de ti. Durante siglos, los grandes filósofos estoicos como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio nos han enseñado que la verdadera fuerza no proviene del mundo exterior, sino de nuestra capacidad para dominar la mente. El mundo que nos rodea puede ser un caos, pero si dominas tu mente, nada más te afectará. En este video descubrirás los 10 mandamientos estoicos para alcanzar esta fuerza interior. Exploremos juntos los secretos de la autoconciencia, la presencia consciente y la libertad emocional. Lo que aprenderás aquí no son solo ideas filosóficas, sino prácticas poderosas que puedes empezar a aplicar de inmediato para transformar tu vida. ¿Listo para emprender tu camino? Porque el primer paso es sencillo pero profundo. Escribe en los comentarios: nada perturba mi paz interior. Al escribir esto, ya estás sembrando la semilla de la transformación en tu interior. Quédate con nosotros, descubre cómo puedes dominar tu mente y, al hacerlo, el mundo que te rodea empezará a obedecerte. Porque cuando te controlas, nada podrá arrebatarte la paz. La ilusión de la realidad. No ves el mundo como es, sino como eres tú. ¿Te has parado a pensar alguna vez que todo lo que te afecta antes de convertirse en realidad es tu interpretación? No ves el mundo como es, lo ves como eres, como un espejo que refleja no lo que tienes delante, sino tu imagen interior. El mundo que te rodea, las personas, los acontecimientos, todo está teñido por tu propia percepción. Y aquí es donde comienza tu liberación. Lo que te afecta hoy, lo que te molesta, lo que te hace perder el control, quizás sea en realidad un reflejo de lo que llevas dentro. ¿Te has dado cuenta de que cuando cambiamos nuestra visión interior, el mundo que nos rodea también cambia? Esta es la gran verdad oculta que nos enseña el estoicismo. Somos los creadores de nuestra realidad, no del mundo exterior. Es como un lienzo en blanco. Eliges los colores que usarás para pintar tu vida. Y lo mejor de eso, sostienes el pincel en tus manos. Epicteto, en su sabiduría, dijo: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Todo lo que nos causa sufrimiento, todo lo que nos desafía, se origina en las interpretaciones de nuestra mente. El dolor no reside en los acontecimientos en sí, sino en cómo los percibimos. Imagina por un momento que te encuentras frente a una tormenta. Todos a tu alrededor están desesperados, buscando refugio. Pero tú, en tu sabiduría, miras esa tormenta y ya no la ves como un enemigo. Ves la oportunidad de crecer, de poner a prueba tu fuerza interior. La tormenta no se transforma en algo que te destroza, sino en algo que te reconstruye. Todo depende de cómo elijas ver lo que sucede a tu alrededor. Séneca, en sus escritos, nos reta. No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevamos, es porque no nos atrevimos que son difíciles. La realidad no es fija. La moldea la mente que la observa, y el control que tienes sobre ella comienza precisamente en el momento en que comprendes que todo lo que te afecta es, ante todo, una interpretación. Ahora, piensa en un momento de frustración, una situación que te desestabilizara. ¿Qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? Y si, en lugar de reaccionar, hubieras observado. El secreto es precisamente este. La ilusión reside en creer que somos víctimas de la realidad. No lo somos. Somos los creadores de nuestra experiencia. Cada sensación, cada emoción, cada reacción surge primero en nuestra mente. Y es en nuestra mente donde reside el poder de la transformación. La verdadera libertad emocional comienza cuando aceptamos que,
Si bien no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Esta es la verdadera liberación. Por lo tanto, el viaje del estoico comienza con una pregunta sencilla pero profunda. ¿Cómo veo el mundo? Lo que te afecta hoy no es la realidad, sino cómo la interpretas. Y en el momento en que te das cuenta de esto, en el momento en que eres consciente de que tienes el poder de cambiar tu interpretación, estarás dando el primer paso hacia tu libertad interior. Y recuerda, nada externo puede definir quién eres. La verdadera definición viene de dentro. El poder está en tus manos. El observador interior, la clave silenciosa para la libertad emocional. Dentro de ti hay una parte silenciosa. No es una voz que grita ni una fuerza que te empuja, sino una presencia constante, serena y observadora. Esta parte de ti no reacciona al mundo, sino que observa lo que sucede a tu alrededor. Y esta es tu mayor fortaleza. Es como si, en el centro de tu ser, hubiera un observador que lo ve todo sin dejarse llevar por desvíos emocionales. Cuando puedes acceder a esta parte de ti mismo, la vida se vuelve menos turbulenta. Ya no estás atado a tus reacciones impulsivas. En cambio, te conviertes en un espectador silencioso de lo que sucede a tu alrededor. Esta presencia consciente es la clave de la verdadera libertad emocional. Epicteto, en su profunda sabiduría, nos recuerda que no son las cosas las que nos perturban, sino cómo reaccionamos ante ellas. La verdad es que no somos nuestras reacciones. Somos el espacio entre el estímulo y la respuesta. En el momento en que te das cuenta de que existe una brecha, un pequeño espacio entre lo que sucede y cómo decides reaccionar, empiezas a liberarte de la prisión de la impulsividad emocional. Piensa un momento. Cuando algo sucede, tu mente es como un lienzo que se pinta rápidamente con tus emociones y pensamientos. Pero ¿qué pasaría si pudieras pausar este proceso? ¿Qué pasaría si, en lugar de reaccionar inmediatamente, te tomaras el tiempo para respirar, observar y elegir conscientemente tu respuesta? El secreto de la libertad emocional reside precisamente en este espacio de elección. Cuando nos identificamos con nuestra mente turbulenta, con nuestras emociones incontrolables, terminamos perdiéndonos en ellas. Pero cuando nos convertimos en observadores, vemos que las emociones son meros fenómenos fugaces. Van y vienen, como las nubes en el cielo. Y como las nubes, no nos definen. No necesitan dominarnos. Séneca, en sus cartas, habló de cómo la mente puede ser un campo de batalla, y a menudo estamos tan absortos en nuestras batallas internas que no nos damos cuenta de que somos tanto soldados como comandantes. Cuando tomamos el control de nuestra mente, podemos traer paz al campo de batalla. El verdadero poder reside en observar sin apegarnos a lo que sucede en nuestro interior. Al hacerlo, encontramos la paz que nace de nuestro interior. El observador interior es esa parte de ti que no se distancia de las emociones, pero tampoco se pierde en ellas. Te libera de convertirte en rehén de lo externo. Y a medida que conectas más con esta parte, te das cuenta de que la verdadera fuerza interior no reside en resistirte a lo que sucede afuera, sino en cómo eliges estar presente con lo que sucede en tu interior. El secreto está en estar en silencio dentro de ti, notando el movimiento de las emociones y no identificándote con ellas. Como nos enseñó Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Es en el pensamiento observador donde se encuentra la verdadera libertad, y es en este espacio silencioso entre lo que sucede y cómo eliges reaccionar donde reside el poder de la transformación. La libertad emocional no consiste en controlar el mundo que te rodea, sino en dominar tu espacio interior.
En el momento en que observas sin apego, empiezas a liberarte de todas las reacciones automáticas y a vivir con mayor claridad y paz. La sombra inconsciente, cuando lo que te afecta es lo que te negaste a sentir dentro de nosotros, hay una parte oculta, algo que a menudo no queremos ver. Es la sombra inconsciente, un conjunto de sentimientos, miedos y traumas que durante demasiado tiempo hemos evitado afrontar. Pero lo que te niegas a sentir, lo que retienes en tu mente, te controla, hasta que decides mirarlo. Esta sombra no es algo a lo que temer, es parte esencial de quienes somos. Rechazarla solo la hace crecer en nuestras vidas, influyendo en nuestras acciones y decisiones sin que nos demos cuenta. El estoicismo nos enseña que abrazar nuestra sombra es el camino hacia la verdadera liberación emocional. Epicteto, una vez más, nos recuerda: lo que rechazas te controla. Lo que te niegas a sentir, lo que no quieres ver, ya sea dolor, ira, miedo o tristeza, estas emociones no desaparecen. Permanecen reprimidas, esperando el momento oportuno para manifestarse de formas inesperadas y, a menudo, dolorosas. Y es cuando finalmente te abres a estas emociones, sin miedo a sentirlas, que comienza el verdadero proceso de sanación. ¿Alguna vez te has sentido presionado por algo sin saber exactamente por qué? ¿O has actuado impulsivamente, incapaz de comprender el origen de esa reacción emocional? Quizás sea la sombra inconsciente que se revela, como una corriente invisible que arrastra tus pensamientos y acciones. Sin embargo, la buena noticia es que al tomar conciencia de esto, empiezas a reconocer lo que estaba oculto y al hacerlo, liberas el control que esas emociones ejercían sobre ti. La sombra no es un enemigo, sino parte integral de nuestro camino. Puede ser lo que nos frena, pero también es la clave de nuestra transformación. Cada sentimiento reprimido, cada emoción no expresada, conlleva una lección, un punto de crecimiento. Cuando finalmente te permites sentir lo que has ignorado durante tanto tiempo, comienzas a vivir con mayor autenticidad y plenitud. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribe: las cosas que nos perturban son solo como obstáculos. Lo que importa no es el obstáculo, sino cómo reaccionamos ante él. Los obstáculos que nos incomodan, los que nos hacen tropezar, suelen ser las emociones que ignoramos. Pero en lugar de verlas como obstáculos, podemos aprender de ellas para que sean nuestras aliadas, ofreciéndonos valiosas lecciones sobre lo que realmente nos afecta. Ahora, imagina la sensación de liberación al finalmente dejar que tus emociones fluyan sin resistencia. ¿Cómo sería vivir en paz con lo que has sentido en el pasado, sin miedo a confrontarlo? Esta es la verdadera fuerza. Enfrentar la sombra sin miedo, ver lo que temes ver y soltar lo que te frena. Ya no te domina. Lo integras y en el proceso te vuelves más fuerte y más completo. El viaje del estoico es un viaje de autoconciencia. Cuando aceptamos nuestra sombra, cuando comprendemos que lo que rechazamos es en realidad lo que necesitamos para nuestra evolución, empezamos a ver el mundo con mayor claridad. La libertad emocional proviene de ver la totalidad de quienes somos, sin miedo, sin juicios, solo con aceptación. La emoción como mensajera, la ira, el miedo y la tristeza tienen algo que decir. Ira, miedo, tristeza. A menudo nos enseñamos a evitar estas emociones. Son incómodas, duelen, nos dan ganas de huir. Pero, ¿y si te dijera que en realidad son mensajeros?
no son enemigos contra los que luchar, sino guías silenciosos que nos indican exactamente dónde debemos mirar, dónde debemos crecer. La ira, por ejemplo, siempre tiene una razón. Es una reacción emocional a algo que consideramos injusto o amenazante. Pero en lugar de reprimirla, transformándola en resentimiento o agresión, podemos preguntarnos, ¿qué intenta enseñarme? La ira es una advertencia que nos dice que algo en nuestro interior no está siendo tratado con respeto ni dignidad. Al escucharla, podemos transformarla en acciones constructivas, buscando la justicia o el cambio que necesitamos. Emociones como el miedo y la tristeza también nos enseñan valiosas lecciones. El miedo no es el enemigo, es una señal de advertencia, como una luz intermitente que dice, aún tienes algo que aprender. El miedo nos muestra los límites que debemos superar, los desafíos que debemos afrontar. Nos advierte que estamos a punto de adentrarnos en territorio desconocido y es en esta incertidumbre donde reside la oportunidad de crecer. La tristeza, a su vez, es el espacio del duelo, de la pérdida, pero la pérdida no es el fin. Es el reconocimiento de algo que ya no podemos controlar. Es la aceptación de que, en el fluir de la vida, nada es permanente. La tristeza nos invita a mirar hacia adentro y aprender a soltar aquello que ya no nos sirve. Nos enseña que, al soltar, hacemos espacio para lo nuevo, para el renacimiento. Como dijo Viktor Frankl, cuando ya no podemos cambiar una situación, nos vemos obligados a cambiarnos a nosotros mismos. La tristeza, el miedo y la ira son, por lo tanto, invitaciones a cambiar nuestra percepción, a tomar el control de cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. Séneca, en sus meditaciones, dijo, las emociones no surgen por casualidad, son la respuesta de la mente a lo que se percibe como una amenaza o una oportunidad. Y es precisamente este espacio de percepción el que el estoicismo nos enseña a dominar. No se trata de suprimir ni eliminar las emociones, sino de comprender lo que nos dicen. La verdadera libertad emocional proviene de escuchar las emociones, no de intentar ocultarlas ni negar sus mensajes. Cuando empiezas a ver tus emociones como mensajeras, en lugar de obstáculos, empiezas a transformar tu reacción automática en acción consciente. Cada vez que sientas ira, miedo o tristeza, pregúntate, ¿qué debo aprender ahora? Y en lugar de dejar que te consuman, usa tu energía emocional para tomar decisiones más conscientes. Estas emociones no son tus enemigas, son parte de tu camino. Al comprenderlas y usarlas como guía, comienzas a aprovechar la sabiduría que contienen. Lo que parece un obstáculo es en realidad una puerta abierta a un nivel más profundo de autoconocimiento y crecimiento personal. No huyas de ellas, acéptalas, porque tienen mucho que enseñarte. La cura de la validación. ¿Cómo dejar de ceder tu poder a los demás? ¿Cuántas veces has sentido que necesitabas la aprobación de los demás para sentirte bien contigo mismo? Quizás has buscado la validación externa en tus logros, tus palabras o incluso en tu apariencia. Pero la verdad oculta es que cuando buscamos la validación externa, estamos renunciando a una parte vital de nosotros mismos. Estamos renunciando a nuestro poder. La necesidad de aprobación ajena es un ciclo ininterrumpido, porque con cada nueva aprobación, el vacío interior crece. Por muchas veces que escuches palabras de elogio o reconocimiento, si no te validas internamente, siempre sentirás que algo te falta. El estoicismo nos enseña que la verdadera paz llega cuando dejamos de buscar la validación externa. Epicteto, maestro en esto, nos dice, no busques que las cosas sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden, y tu vida será pacífica. Nos recuerda que, al buscar la validación externa, buscamos controlar algo que está fuera de nuestro alcance.
El verdadero control reside en cómo nos vemos a nosotros mismos, en cómo nos aceptamos sin depender de la aprobación de los demás. La paz comienza en el momento en que te validas, cuando te aceptas tal como eres. Cuando comprendes que no necesitas la aprobación externa para sentirte completo, te vuelves independiente de las opiniones ajenas. Esto no significa que no debas apreciar el reconocimiento externo, sino que tu autovalidación ya no depende de él. Te vuelves inquebrantable, porque tu paz no está a merced de nadie, está dentro de ti. Sin embargo, la clave de esta sanación por validación reside en la autoaceptación. Cuando te aceptas profunda e incondicionalmente, el miedo al rechazo empieza a perder fuerza. En lugar de compararte con los demás, empiezas a valorarte por tus cualidades únicas y tu trayectoria personal. El camino del estoicismo nos reta a mirar hacia adentro y encontrar nuestra verdadera fuerza en quienes somos, no en lo que los demás piensen de nosotros. Séneca dice: la verdadera felicidad proviene de una mente autosuficiente. Cuando encuentras tu fuente de felicidad en ti mismo, los elogios y las críticas externas se convierten en meros ecos que no pueden afectar tu paz interior. La validación que buscas ya está dentro de ti, y al conectar con ella, sanas tu dependencia de las opiniones ajenas. Imagina ahora, por un momento, cómo sería vivir sin la constante necesidad de la aprobación de los demás. ¿Cómo sería vivir sabiendo que tu fuerza interior proviene de quién eres, no de cómo te perciben los demás? Esto no es una utopía, es la realidad del estoicismo. El estoicismo nos enseña a construir nuestra autoconfianza basándonos en lo que realmente importa, sin depender de las opiniones que nos rodean. Te conviertes en tu propia referencia, inquebrantable y eterna. Esta es la verdadera libertad emocional, la libertad de ser quien eres, sin esconderte tras las expectativas de los demás. Cuando te validas internamente, cuando tu paz ya no depende de nadie más, te vuelves invencible. Porque al fin y al cabo, la única validación que realmente importa es la tuya. La práctica de la presencia, cómo crear espacio entre el estímulo y la respuesta. Entre lo que sucede a tu alrededor y lo que haces con ello, hay un espacio. Este espacio, aunque a menudo imperceptible, es la esencia de tu libertad. Es en la brecha entre el estímulo y la respuesta donde encuentras el verdadero poder para elegir tu reacción. Y es en este espacio, aparentemente pequeño, donde reside la clave para una vida más consciente y pacífica. Cuando la vida nos provoca, cuando nos enfrentamos a desafíos, ¿cómo reaccionamos? La gran mayoría simplemente respondemos automáticamente. Reaccionamos con ira, miedo y frustración porque no nos detenemos a respirar y observar antes de actuar. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de reaccionar, pudieras respirar, observar y luego elegir cómo responder? Esta es la práctica de la presencia. Epicteto, una vez más, nos enseña: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio reside tu poder. Este poder es la capacidad de elegir conscientemente tu respuesta, de actuar según tu razón, no según tus instintos o impulsos. Cuando aprendes a habitar este espacio, te vuelves más presente y menos rehén de las reacciones automáticas. El estoicismo nos enseña la importancia del autocontrol y la observación consciente. En la práctica, esto significa dar un paso atrás en lugar de dejarse llevar por los impulsos. Cuando algo sucede, ya sea un comentario negativo, una crítica o una frustración, siempre hay un primer momento en el que decides qué hacer con ello. Y es en ese momento que puedes decidir si identificarte con la emoción u observarla sin juzgarla. Séneca habla de la importancia de la razón en tiempos difíciles.
La mente es como un jardín. Lo que siembras en ella es lo que cosecharás. Cuando cultivamos la presencia consciente, sembramos respuestas reflexivas y sabias, no reacciones impulsivas. Cada emoción es un semillero, y la forma en que eliges responder a ella es la manera en que cultivas tu paz interior. Entre el estímulo y la respuesta se encuentra un vasto mundo de posibilidades. Al practicar la presencia, al permitirte observar antes de reaccionar, comienzas a expandir este espacio. Este espacio es donde te vuelves más consciente, más proactivo y menos reactivo. En lugar de dejarte llevar por las circunstancias, comienzas a gobernar tu propia mente. Al vivir más en el presente, comienzas a experimentar lo que promete el estoicismo: paz interior. Y esta paz no depende de lo que sucede a tu alrededor, sino de cómo decides responder a ello. El poder de elegir nuestra respuesta es clave para una vida de autodominio, y esto solo es posible cuando estamos presentes en el momento. Verdadera inmunidad, cuando nada te afecta, porque ya te conoces. Imagina por un momento una vida donde nada de lo que sucede a tu alrededor tiene el poder de perturbar tu paz interior, donde la crítica, el juicio, los desafíos de la vida, nada de esto afecta lo más profundo de tu ser. Esto no significa ser insensible o indiferente. Todo lo contrario, significa ser inquebrantable, porque ya te conoces profundamente y sabes que tu fuerza no reside en las circunstancias externas, sino en tu relación contigo mismo. La verdadera inmunidad emocional proviene de conocerte tan bien que ninguna situación externa pueda perturbar tu paz. El mundo que nos rodea puede ser un campo de tormentas, pero si nuestras raíces están firmemente arraigadas en la tierra de la autoconciencia, las tormentas no nos derribarán. Puede que pasen, pero nos mantenemos firmes. Este es el verdadero poder del estoicismo. Nos hace inquebrantables ante la adversidad porque sabemos quiénes somos. Epicteto dice: nadie puede hacerte daño sin tu permiso. Lo que nos dice es que cuando conocemos nuestra propia mente y corazón, las palabras y acciones de los demás ya no tienen el poder de herirnos. Cuando sabes quién eres, cuando tienes claridad interior, las críticas y los desafíos no te afectan de la misma manera. Pueden venir, pero los recibes con desapego y autocontrol, sin dejar que definan tu valor. Esta inmunidad no es una fuerza externa, sino una fortaleza interna. No se trata de aislarte del mundo, sino de no permitir que te robe la paz. La verdadera fortaleza proviene de aceptarte tal como eres, sin depender de las opiniones de los demás ni de las condiciones externas. Cuando te conoces profundamente, ya no necesitas la aprobación externa. Te vuelves autosuficiente, completo, y lo que sucede fuera de ti pierde el poder de afectarte. Séneca en sus cartas habla de la importancia de controlar la mente diciendo: una mente que se controla a sí misma es una fortaleza invencible. Cuando logras dominar tus emociones y no dejarte dominar por ellas, creas una fortaleza emocional que nada puede derribar. La autoconciencia es la clave de esta fortaleza. Cuanto más te conoces, más invisible te vuelves a las influencias externas. Esta es la verdadera inmunidad, no contra el mundo, sino contra la falta de paz interior. Cuando te conoces profundamente, nada externo tiene el poder de sacudirte. La verdadera inmunidad es la inmunidad del alma. Proviene de la profunda comprensión de que no somos las circunstancias ni las palabras de los demás, sino lo que elegimos ser en respuesta a ellas. El estoicismo nos enseña que la verdadera paz proviene de nuestro interior. Cuando posees esta paz interior, te vuelves invulnerable al caos del mundo exterior. No reaccionas, sino que respondes con sabiduría y calma.
Esta es la verdadera fuerza del estoico, la inmunidad emocional que proviene de la autoconciencia. Al mirar hacia adentro y conocer profundamente tu mente y corazón, te vuelves inquebrantable. Nada te perturba porque ya te conoces, y es en esta conexión interior donde encuentras la verdadera paz. El mundo que te rodea puede ser una tormenta, pero tú eres la roca en medio de ella.